El testigo de hoy en contra del expresidente Álvaro Uribe, de nombre Carlos Enrique Vélez, es un conocido exparamilitar preso por una diversidad de delitos, quien inicialmente sirvió como testigo a favor del expresidente Uribe, escribiendo una serie de cartas dirigidas a la Corte Suprema donde denunciaba presiones por parte de Iván Cepeda junto con Pablo Hernán Sierra alias Pipintá para que denunciara falsamente a los hermanos Uribe Vélez. Posteriormente, este delincuente cambió su versión y dijo que esas cartas no eran reales y que las había escrito bajo presión de los abogados de Uribe. También dijo que había recibido supuestamente hace años unos giros monetarios por parte del abogado del expresidente Diego Cadena para declarar a favor de los hermanos Uribe Vélez. Y él vino, es tanto, me trajo hasta un reloj que supuestamente, pues, él me dice que me lo había mandado el señor Uribe, un reloj que me trajo él, y yo hasta por ahí lo tengo, por ahí. ¿Qué reloj es? Es un shock, eso me lo pasó Juan José. ¿Se lo pasó Juan José? ¿Y qué le dijo concretamente de ese reloj? Pues eso dijo que me lo había mandado el señor Uribe, que de regalo, pero no. Ahí lo tuve. Uno mismo es el que sabe las cosas. El abogado, por eso como dice la palabra abogado, es para que abogue por uno, la ayuda si uno está diciendo mentiras o verdades, pues para eso le paga, ¿no? Con todo respeto. Entonces es eso. Digamos que hace poco, cuando se decretó una sentencia absolviendo al hermano del expresidente Santiago Uribe, el juez consideró que tanto este testimonio como el de Pablo Hernán Sierra Pipintá y el de Juan Guillermo Monsalve eran contradictorios para la justicia, pues sus versiones en cada declaración siempre fueron distintas. Por ello, en primera instancia, Santiago Uribe fue declarado inocente, pues se le acusaba por parte de estos mismos cuestionados testigos de ser el creador del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. Por ahora veamos las cartas que fueron leídas por la misma fiscal y el propio testigo con las que este sujeto denunciaba a Cepeda y a Pipintá de presionarlo para denunciar falsamente a los hermanos Uribe Vélez. Posteriormente, como lo narró la semana pasada alias Racumín, este sujeto se dejó convencer por las amenazas de Pablo Hernán Sierra, Pipintá y Cepeda, con lo cual decidió cambiar de bando acusando falsamente a los hermanos Uribe Vélez. Julio 18 de 2017, señor fiscal general Néstor Humberto Martínez, cordial saludo, referencia asunto Santiago Uribe Vélez. Tengo información la cual estoy dispuesto a darle que puede ser útil para la investigación del proceso que se adelanta contra Santiago Uribe Vélez. Hechos: primero, estando recluido en La Picota en Bogotá, recibí una visita del senador Iván Cepeda. Me entrevisté con él y me pidió que declarara en el caso de Guacharacas, de los 12 apóstoles y del Aro. Me pidió que dijera que yo había estado reunido con Santiago Uribe en el poblado El Medellín, lo cual es falso, ya que nunca me he reunido con él ni con el presidente Uribe. Estando en la entrevista con Cepeda, al lado mío estaba otro paramilitar hablando con su abogado. Cuando terminó la visita, me dijo que él había escuchado todo y que no me metiera en ese complot. Iván Cepeda me ofreció protección, me dijo que me iba a dar lo mismo que le había ofrecido a Pablo Hernán Sierra Guerrero, alias Alberto Guerrero. Él era un comandante. Yo estoy dispuesto a esclarecer la verdad, ya que no comparto la política de Alberto Guerrero, el cual es una persona que miente. Mi relación con él se dañó porque yo no quise afirmar sus mentiras y falso testimonio. Alias Fosforito, demandó a Alberto G porque cuando Fosfa en IETAG le pidió que hablara sobre lo que pasaba
en lo de Guacharacas, dijo que él lo preparó para lo que debía decir. Señor fiscal, estoy dispuesto a recibir algún delegado suyo para contarle la verdad sobre esta farsa que se le montó a Santiago Uribe para perjudicar al presidente Álvaro Uribe Vélez. Atentamente, y la firma que reconoce el testigo. Listo. Bueno, Carlos, díganos entonces si esa es efectivamente la carta que dice usted escribió el abogado Cadena Ramírez. Sí, esa es la misma la que me mostró la corte a mí. Gracias. Dice usted en ese primer inciso, o se dice en ese primer inciso, que usted recibió una visita del senador Iván Cepeda cuando se encontraba en La Picota. ¿Usted recibió esa visita? Dígale a la audiencia las circunstancias en que recibió esa visita. No. Gracias. Como le dije anteriormente, yo nunca he hablado con el doctor Cepeda, ni telefónicamente, ni así personalmente. Gracias. Que en esa reunión se le pidió que declarara en el caso de las Guacharacas y de los 12 apóstoles y del Aro. Iván Cepeda Castro le solicitó eso. No, como le digo, yo nunca he hablado con el señor Cepeda. Gracias. ¿Por qué entonces se consignó en el punto inicial esa información? Pues, doctora, es lógico, él es o era el abogado del señor aquí procesado, el señor Uribe, pues él sabía porque lo estaban nombrando. Siempre, usted sabe que eso es, nacionalmente se sabe lo del Aro, lo de Guacharaca, lo de los 12 apóstoles. Gracias. Dice en esta carta que le pidieron que Iván Cepeda le pidió que dijera que usted se había reunido con Santiago Uribe en el poblado del Medellín y que esa reunión fue falsa. No me reúno con los señores, ni con el señor Uribe, ni con Santiago, nada. Y que el senador Iván Cepeda le pidiera que usted afirmara eso. Sí, vuelvo y le repito. Yo nunca he hablado con el senador Cepeda. Se dice que en esa entrevista, en el punto B, que estando usted había otro paramilitar que estaba escuchando y le dijo que no se metiera en ese complot. Alguien cuando usted estuvo en La Picota le hizo esa manifestación, que no se metiera en ese complot. Ahí es ese Racumín. ¿En qué sentido? ¿Cómo? ¿En qué sentido es Racumín? Explíquele a la audiencia. Porque Racumín es el que le habla después a Juan José, cuando Juan José va a visitarlo allá a Convita. Racumín le había escrito una carta a él, porque el primer día Racumín como que como que no quería hacer nada. Pues de lo que ya hayan hablado allá, no sé qué hablarían ellos dos primero. Objeción, señoría. Y ya la segunda visita, objeción a la respuesta, señoría. Claramente el testigo está refiriendo a algo que no tiene conocimiento personal directo, como exige la regla 402. Entonces, este no puede ser el juicio un escenario para que venga aquí a decir lo que quiera el testigo de lo que no le consta. Señor Vélez Ramírez, cuando usted vaya a hacer una manifestación, tiene que hacer referencia a lo que le consta directamente, ¿bueno? Listo. Continúe, señora fiscal. Gracias. Carlos Enrique, ya quedó claro lo del complot. En el punto C de la carta, dígale a la audiencia si efectivamente
Iván Cepeda le ofreció a usted alguna protección. Vuelvo y le reitero y le digo, doctora, yo con el señor Cepeda nunca he hablado. Gracias. Y frente al último punto E, en el que se habla de alias Fosforito, dígale a la audiencia de qué información se trata. De lo de Fosforito, eso es de lo que yo había hablado con él, o sea, ese problema es de lo de Itagüí con Alberto. ¿Y cómo se enteró el abogado Cadena Ramírez de ese incidente para escribirlo en esta carta? No, eso así te toca preguntarle a Diego. Como dice el señor abogado ahí, pues uno que va a hablar de lo que uno no le consta. Gracias. Si volvemos a la parte inicial de la carta, vemos la fecha. ¿Recuerda qué fecha tiene esta carta, Carlos Enrique? La que me acaba de mostrar. Sí, señor. Es lo del 18 de julio del 2017. Del 2017. En el relato inicial que le dio a la Fiscalía, dijo usted que la reunión había sido en el 2018. Mi pregunta es, ¿la reunión si fue en el 2018 y el documento se había suscrito con fecha 2017 o qué puede precisar frente a ello? ¿De la visita de Cadena? Sí, es que la carta tiene fecha julio 18 de 2017. Pues doctora, eso debe estar ahí en las minutas de la guardia, la primera de entrada de él. Ahí le acaba de confirmar lo de la carta. Gracias. No, mi pregunta es porque usted al contestarme inicialmente dijo que esta reunión creía que había sucedido en el 2018. Así, como 2018, sí. No, pues, mejor dicho, en la minuta como yo tanto le he dicho a la corte como en el otro juicio de Cadena, constan las minutas de la guardia del IMPEC. Ahí eso no hay partida ahí. O sea que él había hablado con ellos que era mejor de puño y letra mía, que tendría más validez que la que habían hecho la primera carta. Perfecto. Entonces, como esta sí es de su puño y letra, si fuera tan amable, Carlos, y le da lectura integral a la misma. Claro, Centro Penitenciario Villa de las Palmas, Palmira Valle, Honorable Corte Suprema de Justicia, por medio del presente escrito y con toda atención y respeto, me dirijo ante su despacho, a fin que mi declaración, tenida en cuenta para el esclarecimiento de los hechos acerca de los señalamientos que hace el señor Pablo Hernán Sierra García alias Alberto Guerrero sobre los señores Álvaro Uribe y Santiago Uribe Vélez. La subió mucho, doctora. Santiago Uribe Vélez, sí. Y sobre las acusaciones del señor Iván Cepeda, ya que yo me encontraba en diligencia judicial en la ciudad de Bogotá el 20 de julio de 2016 en la cárcel Picota, donde en el área de recepción, donde se encontraba el señor Pablo Hernán Sierra. Perdón. ¿Usted dijo 20 de julio de 2016? No, 20 de junio no. Es ayer más. Usted dijo julio, por eso lo estoy... No, sí, gracias, hombre, doctor Granados. Sí, es para que aclare. El 20 de septiembre del 2016, en la cárcel Picota, donde el área de recepción, donde se encontraba el señor Pablo Hernán Sierra. Empezamos a hablar sobre los procesos que enfrentamos y es donde sale a reducir sobre los señores Uribe Vélez. Él me dice que para que hablemos el mismo idioma y yo le dije que yo de estos señores no sabía nada. Entonces él me dice que no importaba, que los testimonios los acomodábamos y los amañábamos a nuestro beneficio. Y yo le dije,
¿Dónde era que acá, señores? No la subió mucho. Así vamos a nuestro beneficio, y yo le dije que no, porque nada de eso se sucedió, y yo no iba por un falso testimonio. No me voy a hacer meter porque eso de los falsos testigos era muy delicado. Le dije que tuviera mucho cuidado con eso, porque él no era de la zona de ese entonces, que todos sabíamos que él en esa época robaba gasolina entre La Pintada y La Feliza. Para el bloque metro se llamaba con el alias de Pablo Hernández. Y en ese entonces nada tenía que ver tanto en lo político como en lo militar, como se declaran en las reuniones cada loro en su estaca. Y yo le dije que todo eso era mentira, se caían solas. En ese momento me dijo que él ya había tomado, tenía todo cuadrado con fosforito, y que se llamaba Jaime Cárdenas, y con Jopra, que se llama Darley Guzmán Pérez, para que los testimonios... Señor no, personal. Jaime Cárdenas, sí. En los testimonios cuadramos a nuestro favor, y que solo faltaba yo, que él ya tenía todo cuadrado con un personaje muy allegado a él para coordinar los testimonios. Al día siguiente, encontrándome en la recepción de La Picota, me ha llegado un volante de visita del abogado donde estaba el señor Pablo Hernán Sierra y el señor Iván Cepeda. Estaban reunidos esperando. Durante la reunión, el señor Cepeda insistía en incriminar a los hermanos Uribe Vélez. En ese momento entra en una discusión tanto con el señor Pablo como con el señor Cepeda, porque me llevaron engañado a esa reunión, y más aún cosas que no sé cómo pasó con el señor Mario Uribe, la cual la Corte Suprema tenía el audio de mi declaración sobre las mentiras. Eso es de lo que yo hablo de Tranquilo, acábelo de leer y ya explicamos. Bueno, sí, de Alberto, sobre el proceso del señor Mario Uribe, testigo de esta reunión con el señor Iván Cepeda, y Pablo fue el señor Fauner José Barahona Rodríguez alias Racomín, quienes se encontraban al mismo tiempo y al mismo lugar con su abogado. Honorable Corte Suprema de Justicia, quiero poner en su conocimiento que los señores Jaime Cárdenas alias Fosforito, Darley Guzmán alias Jopra, que los señores fueron objeto de mentiras del señor Pablo Hernán, quien, instruido por el señor Iván Cepeda, tanto trató de convencernos y de amañar sus testimonios como lo hizo conmigo. Honorable Corte Suprema, las dos personas que le acabo de nombrar están dispuestas a servir como testigos y a rendir una indagatoria ante quien sea necesario para esclarecer de los hechos y del descubrimiento de la verdad. Señores honorables, Corte Suprema de Justicia, quiero informarles que también entre los meses de octubre y noviembre fui visitado por un comisionado del CTI, quienes me indagaron sobre mis actividades. Ahí no deja ver este pedacito, esta cosita de acá. Sobre mis actividades y pertenencia sobre el bloque metro. Honorable Corte Suprema de Justicia, quiero informarles. Ya pasamos la 3, doctora. Honorable Corte Suprema de Justicia, quiero informarles que la boleta de visita que demuestra la reunión mía con el señor Iván Cepeda y Pablo la tiene el abogado Samuel Arturo Sánchez Cañón, que fuera mi abogado para la época. Reitero que las personas que confirmaron lo que aquí está escrito están dispuestos a declarar para esclarecer el esclarecimiento de la verdad. Darley Guzmán, Jopra, recluida actualmente en la cárcel de Valledupar, Torre 3, TS 7157, Jaime Cárdenas, alias Fosforito, recluido en el Pabellón de Justicia y Paz de Palmira, Juan Barahona Rodríguez, alias Racumí, recluido en incógnita TD 41924, honorable
honorable magistrado, a su disposición para ampliar con datos, fechas y más precisión lo que aquí he escrito. De mi puño y letra. Cordialmente, Carlos Enrique Vélez Ramírez, es la 18464 de 300 de Quimbaya, Quindío. Bueno, dígame, doctora. Gracias. Entonces, dice usted que esta carta se la dictó el abogado Samuel. Dígale Sí. a la audiencia en qué centro de reclusión estaba usted en Las Palmas. ¿Qué personas estaban presentes cuando se elaboró esta carta? Estaba la doctora Clara Inés. Y ustedes dos. Bueno, habla usted aquí que hubo una reunión que usted encontrándose en diligencia judicial en la ciudad de Bogotá el 20 de septiembre de 2016 en La Picota, se presenta ese primer suceso. Díganos si ese primer suceso del que usted habla en su carta tuvo ocurrencia. De lo de la reunión con Cepeda. Sí, señor. Pues como dije anteriormente, doctora, eso es falso. Allí también habla extensamente usted de las manifestaciones que estaba haciendo Pablo Hernán Sierra. Y expresa que eso sería un falso, lo que está haciendo él es un falso testimonio. Y eso es muy delicado. Pues por ¿Lo que eso, estaba diciendo el señor Pablo Hernán Sierra era mentiras? no. La verdad, como le digo, lo que se estaba formando era para desacreditar a Pablo Hernán. Sí, señor. ¿Con qué propósito se quería desacreditar a Pablo Hernán? Como lo dije anteriormente, de lo que estaba hablando aquí el señor Uribe. Listo. Bueno, se suscribe esta carta en la forma como nos ha dicho. ¿Y qué pasa con esa carta? Yo no sé, ellos lo iban a ir a mandar a la corte, dejan de ver que está con el membrete del señor Granador. ¿Sabe para qué proceso iba dirigida esta carta que usted suscribió? ¿Firmó, escribió y suscribió? Pues para lo del caso del señor Uribe. Bueno. Una vez se suscribe esta carta, ¿qué más pasa con esta información que usted estaba suministrando? ¿Cómo así es? ¿Qué más pasa después de esta carta frente a estos hechos? ¿Qué pasa? No, Samuel se la llevó y se la entregó a Diego.